Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este canal. Hace tiempo que no subo un vídeo, pero sí que es cierto que algunas personas me han preguntado y eso me ha animado a subir otro vídeo. Esto que estaba pensando, ¿qué podríamos tratar o de qué podríamos hablar que fuese algo curioso e interesante y a la vez algo didáctico, ¿no? Y llegar a la conclusión de comentar, como bien dice el título, ¿qué ocurriría si la distancia entre dos puntos no fuese la línea recta? O lo que es lo mismo, ¿creéis que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos? Vale. En la Tierra no. Esto se debe a que la Tierra es esférica, no es una superficie plana y además está achatada en los polos y esto va a tener una serie de consecuencias a la hora de describir trayectorias entre dos puntos, ¿vale? Este punto que yo estoy mirando a lo lejos, muy a lo lejos, no tiene por qué ser la línea recta entre mis ojos y ese punto la distancia más corta. Esto se amplifica obviamente cuanto mayores son las distancias y como en este canal hablamos de aviación, pues claro, las distancias que se recorren no son las distancias al uso del día a día, que podemos ir a por el pan o podemos cruzar la calle de enfrente. En esos escenarios, pues desde luego, la línea recta es el camino más corto entre dos puntos. Pero fijaos, para nosotros poder hablar de este tema, intentaré no enrollarme demasiado, primero tenemos que saber cómo se sitúan los puntos geográficamente en el espacio. Voy a poner el iPad, espero poder coordinarlo y que veáis mientras hablo lo que voy dibujando y lo que os voy explicando. Fijaos, vamos a dibujar una esfera con mis dotes artísticas, ¿vale? Hay un Mr. Potato. Vamos a poner, bueno, ya sabéis que la esfera está inclinada un poquito, bueno, perfecto, aquí vamos a poner el norte, aquí vamos a poner el sur. Siento por aquellos que pensáis que la Tierra es plana, pero no lo es. Respeto todas las opiniones, uno puede compartirlas o no. Yo las respeto todas, pero en este caso, pues mi creencia es que no es plana y entonces vamos a estudiar este caso desde el estudio de una esfera, o la Tierra que no es plana. Vale, para nosotros poder situar un punto necesitamos, bueno, podemos tener varias maneras de hacerlo, pero nosotros vamos a contar con la intersección de dos líneas. Luego vamos a dividir la Tierra en una serie de líneas paralelas ascendentes, que se van a llamar, como bien dice el nombre, paralelos. Aquí tenemos los paralelos, ¿vale? Paralelo, 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 paralelos y paralelos. ¿Vale? El paralelo 0, digamos, la referencia es el ecuador. Y de aquí para arriba vamos a ir hasta el paralelo 90 norte, hablando en grados, ahora veremos por qué. Y hacia abajo al paralelo 90 sur. ¿Vale? Esta es la primera división que vamos a hacer, paralelos. La segunda división que vamos a hacer, pero no menos importante por ello, son los meridianos, ¿vale? Vamos a dibujarlo un poco mejor. Los meridianos, ¿vale? Meridianos, meridianos, como gajos, ¿vale? Son como gajos, gajos, gajos. Los meridianos van a ir desde el meridiano 0, o meridiano, como ya sabéis, de Greenwich, al 180 este y al 180 oeste, ¿vale? Luego, si yo tengo, por ejemplo, el conocimiento de un punto que se encuentra en el meridiano de Greenwich, es decir, se encuentra en este meridiano, y se encuentra en el ecuador, es decir, se encuentra en este paralelo, yo sé que el punto es este. Si por el contrario, por ejemplo, sé de un punto que se encuentra en el paralelo 20 norte y se encuentra paralelo 20 norte y se encuentra en el meridiano de Greenwich, sé que se encuentra aquí. Este será el punto B, el punto definido por el meridiano y por el paralelo, ¿vale? Fijaos una cosa, el único paralelo que va a dividir la Tierra en dos esferas iguales, en dos partes iguales, es el ecuador, ¿vale? Este es el único paralelo que divide la esfera en dos partes iguales. El resto, pues como podréis ver, no lo hace. Si yo cortase por aquí, me quedaría algo tal que así. Si yo cortase por aquí, me quedaría algo tal que así. Me quedaría un sombrerito, como que voy a hacer ahí un cóctel y corto la naranja por arriba,
Pues de esa manera, ¿no? El único que nos divide en dos partes iguales, el ecuador. Vale. ¿Y de los meridianos? ¿Qué ocurre, Javi, con los meridianos? Todos los meridianos van a dividir. Todos los meridianos van a dividir la Tierra en dos partes iguales. Y aquí está un poco el kit de la cuestión. Porque aquellas líneas descritas que dividan la Tierra en dos partes iguales se llaman Great Circles, o en español, círculos máximos. Y un círculo máximo va a ser la distancia más corta entre dos puntos. Y aquí viene el kit de la cuestión también, porque fijaos, si yo quiero volar desde, vamos a suponer que este es el, por no poner el mismo y por poner otro color, vamos a suponer que este es el meridiano, un meridiano que se encuentra en las coordenadas, este de aquí, en las coordenadas 30. Y voy a volar desde el paralelo, desde el ecuador, 30 a el polo norte, es decir, al paralelo 90 norte, 30. Fijaos cómo para ir yo de este punto a este punto estoy describiendo una curva. Y esa es la distancia más corta entre dos puntos, ¿vale? Es decir, si tuviésemos la capacidad desde el ecuador mirar el polo norte y yo estuviese viendo recto, es decir, yo sé que voy a llevar con ese rumbo, voy a llegar a ese punto, esa no va a ser la distancia más corta. Va a ser la manera más fácil de llegar a ese punto, porque es un rumbo constante, pero no la más corta. Luego, ya empezamos a dividir un par de cosas, fijaos. Ahora, ya empezamos a definir que hay dos cosas, ¿no? Una de ellas, punto A y punto B. Tenemos la línea que sería de rumbo constante o línea loxodrómica, pero luego tendríamos una línea que es curva, que es la línea más corta, que esta línea ya no se llama loxodrómica, sino que se llama ortodrómica. ¿Qué ocurre con esto? Que, ¿dónde se dan estos casos? Estos casos se dan en movimientos que sean a lo largo de todos los paralelos, menos en el ecuador. En estos casos, la línea de rumbo constante diferirá de la línea de distancia más corta. Y luego, por otro lado, si hacemos un movimiento, porque los movimientos los podemos hacer a lo largo de un meridiano, en este movimiento A', B', la loxodrómica es igual a la ortodrómica, es decir, la línea recta es la distancia más corta. En el caso de un paralelo que no sea el ecuador, la loxodrómica, como acabamos de dibujar, es distinta a la ortodrómica. Y si estoy describiendo una trayectoria que no va ni a lo largo de un paralelo ni a lo largo de un meridiano, igual. Por un lado estará la loxodrómica, es decir, la de rumbo constante, y por otro lado estará la ortodrómica, que será la de distancia más corta. Fijaos que por cómo es la Tierra, en el hemisferio norte, la ruta de distancia más corta se abomba un poquito hacia el polo, ¿vale? Alfa, bravo, se abomba hacia el polo. Si estuviésemos en el polo sur y quisiésemos hacer este desplazamiento que no fuese en el ecuador, en el polo sur, la loxodrómica sería esta, es decir, la del rumbo constante, la que yo veo, la que aparentemente podríamos pensar que es la distancia más corta, y la ortodrómica quedaría hacia abajo, ¿vale? Muy bien, pues ya sabemos cómo posicionar un punto en el espacio, los tres tipos de desplazamientos que hay. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular la distancia que hay y cómo puedo hacer yo esa ruta. A ver, Javi, a ver si es la más corta, yo tengo que describir una parábola o tengo que describir un arco, lo que sea, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? Bueno, en el caso de volar un círculo máximo, es decir, ecuador meridiano, muy fácil. Una milla náutica, perdonad, 1 grado, 60 millas náuticas. En el caso de nosotros estar volando a lo largo de un paralelo alfa, prima, beta, bravo, prima, en el hemisferio norte y que no sea el ecuador, la manera de calcular
esta distancia viene definida por una fórmula que es el incremento de la longitud por 60 por el coseno de la latitud. Esto significa que si yo, por ejemplo, en este punto estoy en el 30 norte, este 40, y voy al 30 norte, este 60, la distancia que hay va a ser incremento de longitud, pues desde el meridiano 40 al meridiano 60, ¿cuántos meridianos hay? 20. Por 60. ¿Por qué por 60? Porque esto viene en grados y a mí me interesa saberlo en minutos para que la fórmula funcione. Y además lo vamos a multiplicar por el coseno de 30. Esto significa que la distancia que habría entre estos dos puntos, entre el punto definido por 30 norte este 40 y el 30 norte este 60, va a ser 6 por 2, 12 y 2 ceros, 1200 por el coseno de 30. Coseno de 30, no sé si es un medio, lo voy a calcular porque no soy tan bueno en matemáticas. Vamos, no soy bueno en matemáticas. Entonces, si yo pongo aquí, pongo 30 y le digo a la maquinaria el coseno, 0,86, perdón, lo que es un medio es el seno, 0,86. Luego esta distancia será 1200 por 0,86, que esto me va a dar, pues unos 1000, ¿no? Esto me va a dar unos 1039. La distancia entre estos dos puntos son 1039 millas. Ahora, ya sé cuál es la distancia entre esos dos puntos, la distancia más corta, ¿vale? Que no va a ser la misma que la distancia que va a haber así. Y ahora me dices, Javi, vale, ya sé cuál es la distancia, pero yo quiero saber cómo llegar desde ese punto alfa prima al punto bravo prima. Bueno, si nosotros tuviésemos la rosa de rumbos, este sería el norte, este sería el sur, este sería el este y este sería el oeste. Y creo que todos estamos de acuerdo en que estamos haciendo un movimiento desde el oeste, desde alfa prima hasta bravo prima, que es el este. Luego el rumbo que yo tendría que poner para volar desde ahí hasta ahí sería un rumbo 0,90 grados. Rumbo constante o loxodrómica. Hemos dicho que no vamos a volar un rumbo constante. Tenemos que calcular qué rumbo vamos a tener aquí, porque vamos a subir, qué rumbo vamos a tener aquí y qué rumbo vamos a tener aquí finalmente. Os anticipo que el rumbo medio va a ser el mismo rumbo que el de la loxodrómica. Luego este rumbo va a ser 0,90 grados. Ahora, ¿cómo calculo el rumbo inicial o el rumbo final? Pues hay un elemento, hay un factor que llaman, que es el de la convergencia, ¿vale? La convergencia va a ser el incremento de la longitud por el seno de la latitud. Entonces, la convergencia en este caso va a ser el incremento de la longitud, que son 20, que ya lo habíamos visto, por el seno de 30, que esto es lo mismo que 20 por un medio, que es lo mismo que 10. Luego la convergencia son 10 grados. ¿Qué significa que la convergencia sean 10 grados? Significa que entre el rumbo constante y los diferentes rumbos que yo voy a llevar, va a haber 10 grados de diferencia. Voy a calcular para no meter la pata, pero creo recordar efectivamente que el seno de 30 es un medio. Esto significa que yo quiero saber cuál es este ángulo de aquí, que es el ángulo de convergencia, y este ángulo de aquí, que es el ángulo de convergencia. Curiosamente, el ángulo de convergencia es la mitad de la convergencia. Luego, ya tenemos el problema resuelto. Si el rumbo inicial, lo pinto aquí, si el rumbo inicial es 0,90 y yo sé que la convergencia es 10, por tanto el ángulo de convergencia son 5 grados, yo inicialmente pondré aquí que 0,90 menos 5 grados, 0,85 grados. Luego llegará un momento en el que yo ponga rumbo 0,90 grados. Y luego llegará un momento en el que yo ponga 0,90 más 5, pondré 0,95 grados. Estos son los rumbos que yo voy a tener que volar para que sea la distancia más corta entre el punto alfa prima y el punto bravo prima. Además, el rumbo final
para dar una vuelta de tuerca menos el rumbo inicial, me va a dar la convergencia. 0,95 menos 0,85 me va a dar 10 grados, que es lo mismo que la convergencia, que lo tenemos aquí. Acabamos de ver que la distancia más corta entre dos puntos no necesariamente es la línea recta, dependiendo del movimiento y del desplazamiento que estemos haciendo. Hemos visto cómo posicionar un punto en el espacio, hemos visto cómo se distribuyen los meridianos y los paralelos, hemos visto los tres tipos de movimientos que podemos hacer a lo largo de un meridiano, a lo largo de un paralelo, o lo podemos hacer en dos puntos cualesquiera, en diferente paralelo y en diferente meridiano, que en ese caso lo único que tendríamos que hacer es descomponer y hacer una pequeña trigonometría. Pues yo si tengo esta ruta, yo lo descompongo en un paralelo, lo descompongo en un meridiano y ya está. Y sabiendo esta distancia, esta es fácil, porque esta es un grado equivale a 60 nautical miles. Esta distancia la sabemos calcular con la fórmula que acabamos de ver. Lo único que nos queda sería aplicar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado y por tanto la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Lo he dicho un poco rápido, pero no es complicado. Y con esto ya sabemos calcular todas las distancias que tenemos que poner, sabemos calcular las convergencias que tenemos que poner, los ángulos que tenemos que poner, y espero que os haya resultado interesante y distinto. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y ya sabéis, a mí lo que me gusta es que si os gustan los vídeos, pues me lo hagáis saber, de alguna manera. Yo no los hago ni porque me haga rico, porque no me voy a hacer rico, ni por nada, sino porque me gusta que la gente se lo pase bien, se entretenga y se aprende algo, pues mejor, y al mismo tiempo aprendo yo mucho pues tratando de explicar estas cosas. Así que no me enrollo más, espero que lo hayáis disfrutado, daos ahí a un like, escribid lo que queráis, contadme qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente.